encuentro la manera de hacer caer este bloqueo. ¿Cuál es el código que necesito? Hola, soy tu asistente de bendición, escaneando tu vida. Parece que hay un problema. He detectado maldiciones activas que bloquean las bendiciones de Dios. ¿Y puedes eliminarlas? ¿Con los códigos eternos? Sí, a través de experimentar el poder de la Biblia. Te daré las contraseñas para desbloquear las bendiciones. Dime cuando estés listo para ejecutarlos. Sí, claro, estoy listo. Código para la integridad es Romanos 6:14. Mateo 6:12-15 es código para el perdón. Código para la libertad espiritual es Deuteronomio 18:10. Código para la salud es Jeremías 44:13. Deuteronomio 8:6-13 es código para la abundancia. Los códigos han sido ejecutados. Recuerda, no basta con descifrarlos, vívelos. Códigos, verdades bíblicas que desbloquean las bendiciones. La palabra de Dios tiene códigos, tiene poder para desbloquear las bendiciones. Aunque ya los había saludado, quiero una vez más oficialmente, principalmente a los que están conectados en nuestras diferentes plataformas. Somos la Iglesia Lluvias de Gracia aquí en Colinas. También nos unimos a Lluvias Roosevelt, a Lluvias Petén, y este aplauso es para las personas que aquí en Lluvias Colinas han venido por primera vez. ¡Qué alegría! Gracias por estar con nosotros. Siempre es una inmensa alegría reunirnos. Venimos por Dios cuando tenemos revelación que nos vamos a encontrar con nuestro Padre, como decía ese canto, es maravilloso. Estamos muy contentos, todos deben sentirse muy bienvenidos. Bueno, estamos en estas semanas tocando el tema de códigos. Entendemos por un código un sinónimo de una contraseña. La mayoría de nosotros, nuestros teléfonos tienen un código cuando lo prendemos, un password, una contraseña. Por ejemplo, la contraseña de mi teléfono la sabe mi esposa y mis 3 hijos, aun cuando no viven en la casa, pero la saben. Quiere decir que está viejita mi contraseña, porque todavía mis hijos tienen esa contraseña. Eso nos protege, bloquea el teléfono de mal uso. Y estamos usando esa analogía para entender que Dios tiene bendiciones para tu vida, pero también hay maldiciones. Y hay maldiciones que están desbloqueadas, o sea, que afectan nuestra vida, y las bendiciones que deberían hacernos bien, el pecado, las malas decisiones, las tienen bloqueadas. La idea en esta serie es entender que Dios nos ama y tiene múltiples bendiciones para nosotros, espirituales, emocionales, físicas, económicas, familiares, en fin. Deuteronomio 28, los primeros 14 versículos nos despliegan un menú de bendiciones extraordinarias, pero el mismo capítulo también tiene vastos versos que hablan de las maldiciones. Entonces la vida se juega, se camina, se desarrolla en medio de las bendiciones y maldiciones. Sabemos que Dios nos ama, pero nosotros debemos saber usar las contraseñas, los passwords, para abrirla. Hoy quiero comenzar refiriéndome a algunos personajes porque vamos a hablar del código del perdón. Pero antes de ello, quiero hacer salvedad que las fotos que voy a poner no tienen la intención de tener un sesgo político. Yo sé que es muy sensible ese tema. Cuando entre los seres humanos hablamos de política, hablamos de deporte, entonces sale adentro de nosotros y luego nos pintamos de un color. No quiero hablar de política, lo que quiero hablar es de nosotros, de la situación de nuestro corazón, cómo enfrentamos esas situaciones adversas. El 10 de septiembre de este mismo año 2025, en la Universidad del Valle de Utah, fue asesinado Charlie Kirk. Una bala atravesó su cuello e inmediatamente murió. La esposa de él es Erika, y es la primera foto que quiero mostrarles.
Un matrimonio joven, 5 años de casados, con 2 niños pequeños. Él un activista político, conservador, también protestante, también cristiano, también de Biblia. Y en fin, él estaba dando un discurso cuando fue asesinado. Si tú fueras la esposa de Charlie Kirk, Erika es el nombre de ella, ¿cómo ventilarías eso en tu vida? Te quedas viuda con 2 niños. ¿Se imaginan ustedes lo complicado que ha de ser perdonar al asesino, al autor intelectual, al autor material de ese asesinato? Va a ser muy complicado. Pero ¿qué fue lo que dijo ella? Una semana después se hace una reunión en honor a Charlie Kirk. Llegaron personalidades políticas principalmente y una gran multitud que se sintió muy consternada. Pues en ese día, cuando se estaba haciendo memoria a la vida de Charlie, Erika dijo lo siguiente, y en la pantalla nos muestra lo que dijo ella. Ella dijo: lo perdono. ¿A quién se estaba refiriendo? Al asesino de su esposo. Claro, nosotros que somos cristianos, me imagino fue lo que me sucedió a mí, pues me sentí muy conectado, porque eso es lo que nosotros sabemos que Dios espera de cada cristiano, que perdonemos a nuestros ofensores. Pero en ese mismo día, en esa misma reunión, la máxima autoridad política también tuvo uso del micrófono, y esto fue lo que dijo la autoridad. Él no odiaba a sus oponentes, él quería lo mejor para ellos. Pero dijo este personaje: yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos. Antes de que tires la primera piedra, pensemos en nosotros. No vine a hablar de política, vine a hablar de lo que nos pasa a los seres humanos. La mayoría de nosotros nos cuesta reconocer cuando nuestro corazón está agobiado, está herido, está golpeado, traicionado. Es difícil perdonar. Es difícil perdonar a los que nos han tratado mal, ultrajado, violado, en fin. Pero quiero presentarles otra foto. Ahora no de un político, sino de un ministro, de un cristiano, de un hombre de Dios, de un profeta, de un apóstol, de un pastor, de un evangelista, de un cristiano que caminó con Jesús de Pedro. En Mateo 28 recuerdo que Pedro le hace esta pregunta a Jesús. Le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿A quién tendría en la mente Pedro? ¿A quién tenía entre ceja y ceja? No crean que Pedro preguntó por preguntar. A alguien o a algunos Pedro tenía en la mente. Él ya había escuchado discursos de Jesús, él ya entendía que caminar con Jesús era poner la otra mejilla. Pedro ya entendía también que si él saludaba a los que lo saludaban a él, no hacía mucha cosa buena, que si él amaba a los que lo amaban, ¿qué hacía además? Él sabía que tenía que amar, él sabía que tenía que perdonar a todo el mundo incondicionalmente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo: debes perdonar 70 veces 7. No es de ponerse a multiplicar ni a estar contando, va 1, va 2, va 3, va 4, va 5, van 10, van 20, van 30, van 40. Eso de va una, me recordé de una historia de un matrimonio recién casado. Pero van del campo, se casan, la muchacha con su vestido blanco, sale el novio muy contento, muy caballeroso, agarrando al caballo, y la novia viene sobre el caballo, en el campo, se han casado, van felices. Pero de pronto el caballo se cansa y se agacha, se echa. Y se voltea el novio y le dice al caballo: va una. El caballo se asusta, se levanta, siguen caminando, se cansa más arriba, se vuelve a agachar el caballo, a echarle el caballo, y le dicen: van 2. Y se asusta el caballo, se levanta, siguen trotando, y por allá ya no aguanta el caballo y se echa. Y se baja él y le dicen: van 3, saca el revólver y ¡pa! ¡Pa! ¿Se imaginan ustedes
la sangre del caballo sobre el vestido pulcro blanco de la novia. Y cuando la novia mira su vestido blanco, comienza a alegar: ya viste, razón tenía mi mamá, tú no cuidas nada, eres violento. Él se voltea y le dice: va una, le dice. Pedro quería saber cuántas veces tenía que decir: va una, va dos, va tres, va cuatro, va cinco, va seis. Algunos no llegan ni a la tercera. Y Jesús le dice 70 veces 7. ¿Qué le quiso decir Jesús? Siempre, lo tienes que perdonar siempre. Tienes que perdonar en toda circunstancia. Tienes que perdonar incondicionalmente. Pedro tenía ese discurso. Sin embargo, cuando llegaron a ofender al ser que él más quería, que era Jesús, cuando llegaron a atrapar a Cristo, llegó la gente con antorchas, con espadas, llegaron los soldados romanos. Entonces Pedro, que tenía un carácter impulsivo, saca la espada y le corta la oreja a Malco. Qué difícil es perdonar. Es complejo, no es imposible. Recuerdo que uno de nuestros líderes se salió de la iglesia, se fue un grupo de gente, inició su propio ministerio. Bueno, la iglesia es grande, la mayoría de gente no se dio cuenta, mintió y cebó a la gente. Yo recién acababa de ser pastor general, así que me sentí un poco incómodo, me sentí asustado. Y como yo entiendo que tener resentimiento y amargura en el corazón es un daño para uno, es tomar veneno cuando uno odia y esperar que el otro se muere. Ese es el odio. Es tomar el veneno y esperar que a otro le haga daño. Entonces estoy muy claro con la revelación y dije: no, yo lo perdono, yo lo bendigo, sus motivos tuvo, y luché con eso, pero mi corazón sentí yo que no estaba enfermo, no estaba dañado. Pasaron los años y de pronto yo tengo un sueño. En el sueño yo me veo en una sala de pastores. Está mi pastor, hermano Edmundo Madrid, es el fundador de esta iglesia, fue mi suegro también, hace 14 años pasó con el Señor, pero en ese entonces él todavía estaba acá en la iglesia. Y en el sueño lo miro a él, yo estoy al lado de mi pastor, cuando se acerca este hermano que se había ido de la iglesia, había comenzado su movimiento, y en el sueño se acerca y llega una revista. Y en la revista yo sé que él ha manipulado cierta información y le dice: hermano Mundo, fíjese que mire lo que dice esta revista. Entonces yo le digo: no crea, es una mentira, le digo, hermano Mundo Madrid. Y él insiste, dice: no, es verdad, hermano Mundito. Entonces yo me molesto en el sueño. A propósito, quiero decirles que yo no soy una persona peleonera. Eso de agarrarme a los puños, creo yo que una o dos veces me he agarrado a puñetazos con otro en mi adolescencia. Y no le voy a contar quién ganó. Creo que por eso yo no volví a pelear otra vez. Pero el punto es que no vengo de un ambiente hostil ni belicoso. Mi padre no fue así. Bueno, pero en el sueño yo me molesto, lo agarro de la camisa. En el sueño todo se puede. Lo agarro de la camisa, lo levanto. Imagínense la fuerza que tenía. Lo levanto, lo pego a la pared y levanto la mano para desmostolarlo. Y hago una pausa. Yo lo estoy contando a los pastores de lo que me pasó ese día. Y los pastores me dicen: ¿y qué? ¿Le diste? ¿Le diste? Y yo digo: no, no lo golpeé, lo solté. Le hubieras dado. Me dijeron: le hubiera dado, aunque sea en el sueño, que recibiera su merecido. Pero ese sueño me preocupó, porque en mi mente y en mi corazón yo dije: no pasó nada, yo no debo tener resentimiento contra él. Pero ¿por qué tuve ese sueño? Bueno, entonces dije: Señor, si hay algo, Padre, yo lo perdono. Y ya habían pasado años y lo volví a bendecir. Bueno, como 2 años después de ese sueño, yo estoy en un baño sauna, hay varias personas, y de repente entra él, el del sueño. No, porque no tenía camisa, no tenía de dónde agarrarlo y levantarlo. No, lo saludé y hablamos de la vida como que si nada hubiese pasado. No puse las imágenes de Erika, de Charlie, del Prezi,
ni de Pedro para hablar de ellos. Hablemos de nosotros. Hablemos de ti. Hablemos de tu corazón. Hablemos de la persona que te ha maltratado, difamado, mentido, quien rompió tu corazón, quien te engañó. Hablemos de tu corazón, cómo enfrentaste cuando asesinaron al hijo, a la hija, al padre, a la madre, al hermano, a la hermana. ¿Cómo podemos resolver esto? La Escritura dice en Mateo capítulo número 8, Mateo 6, versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Yo quiero hacer la primera salvedad con este versículo, porque la Escritura dice que nosotros debemos perdonar, que es condicional, que si nosotros perdonamos las ofensas a nuestros deudores, entonces también nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. El contexto de este versículo es cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar, la oración diaria, el Padre Nuestro que debemos hacer. El contexto no era una oración para la salvación eterna. No se está ventilando el tema de la eternidad. Es una oración diaria donde nuestro corazón está luchando para ceder, para conceder perdón. Así que esto no tiene que ver con la salvación eterna, porque todos sabemos en el contexto de la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios para que nadie se gloríe y no diga yo porque ya perdoné a todos entonces tengo acceso al cielo. Ahora, si este no es un tema de salvación, ¿de qué trata? Porque no podemos borrar este versículo. El versículo dice que así como nosotros perdonamos, la gente nos va a perdonar a nosotros. Así como nosotros perdonamos, Dios nos perdonará a nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de la protección y de las bendiciones de Dios para nuestra vida. A ver cómo lo expreso. Cuando nosotros perdonamos a las personas, entonces la protección divina, no tema de la salvación, está sobre nosotros. Pero cuando nosotros no perdonamos, se abren puertas y quedamos vulnerables para ser afectados en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra economía, en nuestras relaciones. Porque no podemos borrar ese versículo. Lo que está diciendo que sí hay una consecuencia cuando nosotros no perdonamos. Ahora, yo creo que en este momento todos estamos de acuerdo que hemos tenido episodios difíciles en nuestra vida. Todos, desde el vientre de nuestra madre, aun cuando no lo sabemos, pero emocionalmente lo hemos percibido. Ahora, ¿cómo resolvemos este tema? Porque ser cristiano demanda, la expectativa del cielo es que si yo conozco a Jesucristo, yo debo conceder perdón a los que me han agredido. Ya dijimos que no es fácil. Y es muy fácil decir, wow, qué bárbaro lo que dijo este personaje. Y qué maravilloso lo que dijo esta viuda joven. O sea, podríamos endiosar a Erika y satanizar al otro personaje. Pero de pronto el otro personaje se parece más a nosotros, aunque este es exageradamente auténtico. Quizás algunos de nosotros, como hablábamos hace 15 días en Abre tus ojos, de Absalón. Absalón vivió la experiencia de la violación de su hermana. Eso es ser trágico. Y el corazón de Absalón se llenó de odio porque su hermanastro Amnón violó a Tamar, la hermana de Absalón. Y por 2 años nadie se dio cuenta. Qué maduro Absalón. O no supo qué le pasó a su hermana, o qué dominio propio, qué carácter, qué conexión con Dios que le concedió perdón a su medio hermano. Pero esa no era la realidad. Ahora, este mensaje nos debe ayudar a todos. ¿Cuáles son las propuestas? Hay 3 códigos. Código número 1: usa el código o la contraseña de la deuda saldada. Me gusta este. De la deuda perdonada. ¿Cómo nosotros logramos en medio de la dificultad de perdonar? Ya estamos de acuerdo que no es fácil perdonar, que de repente nos saltan sueños a medianoche y demuestra que hay en nuestro corazón. Tenemos que fluir en este código, en esta contraseña de la deuda saldada o de la deuda perdonada.
En Mateo 18, 25 al 35, leeremos desde el verso 24, es una lectura larga, pero es importante para que nosotros entendamos que si no perdonamos, no se pone en juego nuestra salvación, pero sí se pone en juego nuestra integridad, nuestras bendiciones y nuestra paz. Dice así el verso 24 de Mateo 18. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pastor Galdino me ayudó a traducir cuántos son 10,000 talentos para entender la magnitud. Realmente es una figura literaria que se está utilizando aquí, es una hipérbole para hablar que era una cantidad impagable. Pero si nosotros hacemos aquí algún tipo de ecuación y de aritmética, 1,000 talentos son 11,200,000 onzas de oro. Y si la onza vale $2,000, hay que multiplicar $2,000 por 11,200,000. Salió un gran número. Que realmente la figura es como lo de 70 veces 7. O sea, es un número tan grande que no lo podemos contar. Pero la escritura sigue diciendo, a este, como no pudo pagar porque era una cuenta impagable, como Japón, también la nación con la deuda más grande del mundo, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, una tragedia, y todo lo que tenía. Todo el mundo no lo iba a pagar, pero había que vender a la esposa, tenía que vender el alma, tenía que vender a los hijos y todo lo que tenía, y aún así no se iba a pagar. Verso 26. Entonces aquel siervo, al darse cuenta de la magnitud de las consecuencias de lo que venía sobre él, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué fue lo que hizo? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Suena a Dios que nos suelta y nos perdona las deudas. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, un colega, que le debía, ¿cuánto? 100 denarios, 100 días de trabajo. O sea, 3 meses con 10 días. Esto es más fácil hacer la aritmética. Piense cuánto gana. Divide en 3 lo que usted gana y luego multiplique por 3 su salario. Yo fui a ver el salario mínimo de una persona que trabaja en una maquila, por ejemplo. 3 meses más 10 días son 10,928 quetzales, casi 11,000 quetzales, contra una deuda millonaria. O sea, la comparación es ilógica. ¿A quién se le perdonó una cuenta impagable? Pero claro, el otro también es dinero, son 100 días de trabajo, casi 11,000 quetzales. ¿Y cuál fue la reacción? Y haciendo de él, o sea, lo agarró del cuello, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchísimo y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda, la deuda imperdonable, yo sí te la perdoné porque me rogaste. O sea, la deuda impagable te la perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, préstele atención a esto, su señor enojado lo entregó ¿a quién? A los verdugos. A una pausa. ¿Quiénes son los verdugos?
Si eso lo traspolamos al mundo espiritual, son seres espirituales, los verdugos. Son seres de las tinieblas. Bueno, lo voy a decir como realmente lo creo. Son demonios que vienen a afectar, a influenciar nuestras emociones, pensamientos, sentimientos y voluntad, y nuestro cuerpo con enfermedades. Dice esta escritura: lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si la salvación no se pierde, porque el grueso de la Biblia, ese es el mensaje de Jesús, no se pierde porque Jesús pagó por nosotros. Él murió sin haber cometido pecado. Si no perdonar a otra persona no tiene que ver, no afecta nuestra salvación eterna, entonces ¿qué es lo que afecta? Porque es claro que afecta a algo. Eso no lo podemos ocultar. Así nuestro Padre Celestial quitará esa protección, pero no porque la quiera hacer, sino nuestra falta de perdón abre puertas al mundo espiritual para que entonces espíritus inmundos afecten nuestra vida, principalmente nuestro cuerpo con enfermedades, pero también nuestras emociones, algún estrés, tensión, insomnio. Algunos de esas manifestaciones, la raíz es el resentimiento, el odio, el deseo de venganza. Ahora, la falta de perdón, como digo, no cancela la salvación, pero sí interfiere con la respuesta a nuestras oraciones y bendiciones. Quien no perdona se pone bajo juicio. Bueno, esa es una campanada. Pero el tema aquí es que nosotros debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Ese es el código. Es el código de la deuda saldada, el código de que alguien perdonó nuestra gran deuda. Es más, es que no hay manera de entrar al cielo en nuestras obras, en nuestra justicia. El inventario, el capital para pagarle al cielo, para que abra las puertas a nuestro favor, es imposible pagarle. Pero alguien pagó por ti y alguien pagó por mí. Se llama Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es por eso que la salvación es un obsequio, un don de Dios. El segundo código es: usa la contraseña RO, refiriéndose a Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no nos habíamos arrepentido. Por eso Él nos deja un modelo, que nosotros debemos perdonar a las personas no importando la magnitud de su daño, no importando incluso cuáles fueron sus motivaciones, porque de pronto algunos de nosotros concederíamos perdón si entendiéramos que tuvo una motivación que nosotros consideremos que se equivocó. No era hacia nosotros el daño, pero él pensó que éramos nosotros, por eso agarró el carro y nos hizo algún daño o afectó a nuestra familia. ¿Cuántas cosas nos pasan en la vida? Mentiras, difamación, críticas. Cuando tocan a la gente que tú amas, cuando critican a tus hijos o a tu esposa, a tu cónyuge, a tus padres, nosotros queremos reaccionar. Ahora, el punto aquí es que Cristo, aun cuando nosotros todavía éramos pecadores, Él ya nos había perdonado. Nos deja una gran lección. Me parece que algunas personas concederían perdón si el otro viene a pedirles perdón. Nosotros ni le habíamos pedido perdón a Dios y Dios ya nos había perdonado. ¿No les parece extraordinario? Claro, la barra es alta porque la Biblia espera que nosotros perdonemos así como Cristo nos ha perdonado. Es el código del amor. Es que Él nos ama extraordinariamente. Sé la respuesta, pero aún así hago la pregunta: ¿han sentido el perdón de Dios? Es que es imposible ser cristiano sin saborear el perdón de Dios. Es una experiencia extraordinaria, porque no hay justo ni aun uno. Y cuando uno se acerca a la cruz, cuando uno se acerca a Jesús,
El Espíritu Santo te hace convicto de pecado, te convence de tus cicatrices, de tus errores. Y de pronto la mano de Jesús a través de la cruz, cuando vemos su sangre derramada, eso es extraordinario. Es que no importa qué pecado hayamos cometido, es poderosa la sangre de Jesús para perdonar nuestros pecados, para cerrar el infierno y abrir el cielo. Tenemos el código del amor de Jesús, y con esa contraseña nosotros podemos perdonar. Cuando yo leo en 1 Juan capítulo 4 versículo 19 que nosotros le amamos a Jesús porque Él nos amó primero, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es difícil, pero no imposible. Mi mensaje pareciera no dar mucha esperanza, pero yo quiero que comencemos desde lo genuino, desde lo transparente, desde la verdad. No es fácil perdonar, es difícil, pero sí se puede. Dije que sí se puede, pero no lo dije solo por decirlo, lo digo porque es el resultado de la experiencia de haber degustado el perdón de Dios, de haber sentido el aroma de la misericordia, del perdón de Dios. Es que todo hijo de Dios debe recordar ese momento tan extraordinario cuando nos acercamos a Él y le pedimos perdón y ya estábamos perdonados. Tal vez esta historia de San Juan 8:10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Nos identificamos con esa dama, aunque nuestro pecado no sea de inmoralidad sexual. Pero yo me identifico con esta señora. Esta señora la habían encontrado cometiendo adulterio. Curiosamente no se puede cometer adulterio solo, pero esta cultura machista soltó al hombre y atrapó a la mujer. Le dijo: Señor, la ley manda que hay que apedrearla. Y Jesús no les dio permiso a que la apedrearan. Por eso yo quise poner la foto del presidente, porque es muy fácil tirar la piedra. Pero tú, hablemos de ti y hablemos de mí. Es difícil, pero no imposible. Sintiendo el amor de Dios, podemos decir como Erika Kirk: lo perdono. Y hoy hay un llamado para que nosotros perdonemos a la gente que nos ha agredido. Debo terminar con esta tercer contraseña o tercer código. Usa la contraseña del perdón. Hacia eso va el mensaje. Y es la lectura inicial de Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pablo lo vuelve a repetir en Colosenses, el capítulo 13, versículo 13: perdonaos unos a otros como Cristo os perdonó. Así que me parece que hay 4 lecciones a aprender hoy de estas historias bíblicas. La primera es que el perdonar es un tema espiritual. En segundo lugar, es recíproco. Además, es el reflejo de nuestro corazón. Y finalmente, perdonar es restaurador. Y este es mi punto final. Mi punto final es que debemos perdonar por bien a nosotros mismos. Sé que vamos a agradar a Dios. Estamos leyendo un libro escrito por el pastor Larry Hughes. Y este pastor cuenta una historia de una dama que llega a la iglesia y tiene una jaqueca, tiene un dolor de cabeza, pero insoportable. 25 años de padecer dolor de cabeza. Hoy está en la reunión, pero cuando el pastor va a orar por ella, siente el Espíritu preguntarle antes de orar: ¿usted tiene algo contra otra persona? O sea, siente amargura contra alguien más. Y ella dice: no. Pero el Espíritu Santo vuelve a inquietar a Larry y le dice el pastor a la dama:
está segura que no tiene nada contra nadie. Y ella dice, pensándolo bien, sí, porque yo estaba comprometida a casarme. Imagínense, señoritas, damas, ya tiene comprado el vestido blanco, las tarjetas entregadas, ahora son virtuales. Y de pronto el joven se la pensó mejor y rompió el compromiso matrimonial. Bueno, eso es para herir un corazón. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que este muchacho se casó con la mejor amiga de ella. No dicen nada, pero sé que están pensando muchas cosas. Entonces ella tenía eso en su corazón. Y le dijo al pastor, sí, estoy herida y no lo he podido perdonar. El pastor la guía a una oración, ella le pide perdón al Señor, bendice a ese ex amigo que ella tuvo. ¿Y sabe cuál es el testimonio? Que en ese momento se le fue el dolor de cabeza. Y yo creo en ese tipo de experiencias porque he tenido momentos similares. Hay enfermedades, mis queridos amigos y amigas, que son el resultado de nuestro resentimiento. Hay bloqueos en nuestra vida cuando nosotros abrazamos la amargura y el odio. Pero de igual manera, cuando nosotros soltamos la amargura, el odio, se lo entregamos a Jesús, somos honestos y decimos, sí, Señor, tengo amargura en mi corazón y no deseo lo mejor para las personas, y las personas que se oponen a mí, los odio y no quiero lo mejor para ellos. Toma este dolor, cárgalo tú, Señor. ¿Sabe qué es lo que hace Jesucristo? Lo lleva a la cruz del Calvario, porque hace 2000 años Él cargó con nuestros errores, con nuestros dolores, con nuestras amarguras, con nuestros resentimientos, con el que asesinó a nuestro familiar, con el borracho que iba en la moto, con el borracho que iba en el carro y mató al ser que nosotros queríamos, con aquel que nos defraudó, nos vendió un instrumento, un vehículo, un reloj, una moto, un carro, y sabía que estaba mal y al otro día se arruinó y no se quiso hacer cargo. O le vendimos ese producto y no nos lo pagó. Y era hermana de la iglesia, y era la pastora general de la iglesia. Bueno, mi esposa, la quise poner a ella de chivo expiatorio porque dije, ¿a quién pongo aquí? Pero son cosas que pasan aquí en la iglesia. Debemos aprender a perdonarnos.